cuando veíamos cómo la modernidad hizo para un lado todas las cosas y los tipos de conocimiento que no eran en textos y que no eran de mundo de hombres blancos, etc. Todo lo que no era de esa manera, todo lo que no estaba dentro de eso, estaba borrado del conocimiento, no era conocimiento oficial. Entonces dice, el sentido común, dice, siempre se ha visto como algo que es un material que está en bruto. Un poco se relaciona con la frase que decías de la vivencia, porque dice, la vivencia practica el olvido, sí. porque no lo reflexionas, porque el conocimiento lo vuelves tuyo. De alguna manera, si el conocimiento, las cosas que sabemos y las cosas que pensamos y las cosas que entendemos, entre más conozcamos, entre más alto lleguemos en la escala de la escuela, por ejemplo, entre más grados tengamos, eso no sirve absolutamente de nada si eso no ha transformado una práctica en nosotros, si no nos ha transformado en otra cosa, si no nos ha hecho pensar en que se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces, es bien interesante porque esto todo, absolutamente todo, tiene que ver con el patriarcado, o sea, tiene que ver con el hilo conductor del conocimiento del hombre blanco, hegemónico, etc. Porque las mujeres, en este sentido patriarcal, siempre fuimos la otra, siempre fuimos esa otra y siempre con la idea de sensibles, no razonables, no razonan, son puro sentimiento, son posesión de alguien más, del hombre dueño del lugar, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, aquí hay otra cosa súper importante, absolutamente todo lo que tiene que ver con las prácticas artísticas es lo mismo. ¿Por qué? Porque las prácticas artísticas, ¿de dónde sacamos nuestro material para trabajar? De la vivencia, muy bien, de investigar el mundo, andamos en el mundo, nos gusta el mundo, lo queremos el mundo. O sea, es una cosa que se emplaza en la vida cotidiana. Muchos artistas durante muchos siglos han trabajado sobre la vida cotidiana. Pero ¿qué sucede? La vida, cuando la iglesia, cuando se pudieron deslindar, soltar un poco del poder que tenía lo religioso, de representar siempre el mundo religioso, cuando se pudieron soltar, ¿qué tuvimos cuando se pudieron soltar? El romanticismo que es totalmente así, sensual, ¿no? De la vida cotidiana. ¿Qué tuvimos cuando se pudo soltar el arte del racionalismo? El barroco. Entonces, bueno, estas cosas son esferas que no parecen tener ninguna conexión, pero hay que verlas conectadas todo el tiempo porque no es una cosa casual. El sistema en el que hemos vivido durante tantos siglos es un sistema hegemónico de un solo lugar, es totalmente vertical, etc. No es casual. Eso, así, bórrenlo. Porque si no, bueno, ya estamos aquí, pues ya qué. No. Ese, ya estamos aquí, ya qué, no cabe en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre es esta parte la que tenemos que enunciar como algo, un lugar propio. ¿Por qué? Pues porque estamos en el lado de las artes, en mi caso yo soy mujer, entonces, pues bueno, de ahí, ¿no? Entonces, bueno, dice, en el peor de los casos se intentará simplemente superarlo, considerarlo que se trata pura ideología. Entre ambos extremos hallamos toda una gama de actitudes que tienen como punto común la sospecha respecto a lo que está marcado, indeleblemente con el sello de lo que se puede llamar, en su sentido etimológico, la debilidad popular. O sea, todo lo que no está en el libro, todo lo que no dice el texto, todo lo que el libro como único objeto de conocimiento, todo lo que no está ahí, entonces pues es. ¿Y qué sucede? O sea, ya vimos posmodernidad y modernidad. ¿Qué sucede? Pues que el conocimiento que tienen las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres,
del mundo, de la vida cotidiana, de cómo sanar con botánica, de cómo usar la tierra de manera sustentable. Todo ese conocimiento queda fuera. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque hay un sistema que se está conformando, que se conformó y se solidificó, que tiene que ver con la explotación de los cuerpos y con la explotación de la tierra. Es bien interesante cómo todas esas cosas no las podemos entender y dices, pues, ¿qué tiene que ver con el arte con esto? Bueno, pues tiene que ver precisamente que el arte es una disciplina también que ha sido negada. La peor de las metafísicas. ¿Qué sucedía cuando en la Edad Media las personas en general, sobre todo gente que investigaba y mujeres, leían el horóscopo? ¿Cómo los mataban? Exacto, las ponían en la hoguera. La Santa Inquisición quemó, aparte de toda la literatura griega, quemó también quemó mujeres y hombres en la hoguera. ¿Por qué? Pues porque se salían de la norma y de la norma establecida, que era, pues obviamente, la constitución de la religión cristiana, ¿no? Dice, por mi parte considero que esto es precisamente lo que conviene cuestionar. De una manera fenomenológica o comprensiva, posiblemente hay que considerar el sentido común no como un momento que hay que superar, no como un pretexto que prefigura el verdadero texto que se puede escribir sobre lo social, sino como una cosa que tiene validez en sí misma. Insisto, o sea, todo este conocimiento que se ha quedado en un lado es el conocimiento que de alguna manera tienen las minorías, han tenido las minorías. Y ese conocimiento ha sido negado, ha sido ocultado, ha sido quemado por el sistema moderno, de la epistemología moderna del conocimiento, que tiene como eje el modelo patriarcal de Occidente, el hombre blanco, etc. Dice, conviene por lo tanto devolver sus cartas de nobleza a las diversas expresiones de este sentido común y hacerse intelectualmente cargo de las mismas. Eso es lo que introduce una razón sensible que, fiel a las exigencias de rigor propias del espíritu, no olvida que debe permanecer arraigada a aquello que le sirve de sustrato. Aquí hay otra analogía que hace bien interesante de un saber tipo sur. O sea, un saber tipo sur, ¿a qué se refiere? Saben que a todo norte le pertenece un sur. O sea, todo norte tiene su sur y todo sur tiene su norte. Creo que se refería como a un conocimiento, a un saber como que se enfoca más como en empatizar con el pensamiento de las personas en vez de juzgar el pensamiento de las personas. Exacto, muy bien. Sí es. O sea, ¿se acuerdan también? Hemos estado trabajando sobre ello, o sea, el asunto del estrato. ¿Qué tiene el estrato en sí? ¿Qué contiene el estrato en sí? Que actualiza ciertas cosas y ciertas cosas las desactualiza. El color que les decía Chedrón. ¿Sabes? ¿Qué tiene el estrato? ¿Qué contiene? Lo que contiene el estrato es lo que tiene, lo que se pinta en la superficie, y es lo que hay. O sea, la superficie es lo que hay. A pesar de que pensemos que la superficie pues, es algo solo residual, termina siendo lo que hay, ¿no? Entonces la superficie tiene color, tiene vagina, puede reproducirse, pues es una mujer. Tiene un hijo antes de casarse, pues tuvo un hijo antes de casarse, tuvo relaciones antes de casarse. ¿Y eso qué? O sea, esas reglas qué. O, por ejemplo, no sé, todos los prejuicios que se hacen acerca de cómo nos vestimos, de cómo nos peinamos, todo el deber ser que se gasta, todo el dinero y el esfuerzo y la energía que se gasta en hacerse de un guardarropa. ¿Por qué? Porque vas a presentarte frente a personas que seguramente van a juzgarte por cómo te ves. Hay otro punto muy bueno que tiene que ver con que ese conocimiento, ese saber y esa cosa que ha sido negada todo el tiempo le pertenece al grupo.
ya no me gusta usar la palabra comunidad, porque ya lo usan tanto que está tan choteada. Sí. Que da cierta, o sea, ya cuando usan tantas palabras, dices, ay Dios mío, o sea, hay algo que tiene uno que pensar de otra manera. Pero bueno, aquí lo pone Maffesoli como la comunidad, o sea, dice, se trata de un saber que integra igualmente el énfasis, aquello que Max Weber llamó lo emocional o lo afectivo propio de la comunidad. Aquello que le pertenece al grupo, que se identifica con ello, que le es propio. Dígase lo que se diga, cualquier tipo de lazo ligante que tenga en la comunidad. Podemos, por ejemplo, ver las prácticas religiosas, vuelvo a las prácticas religiosas, son un buen ejemplo, las prácticas religiosas siguen uniendo a las personas los domingos en misa o en los servicios. ¿Y qué pasa? Pues las personas vamos ahí o van ahí, ¿por qué? Porque se sienten parte de la comunidad. Cuando acaba la modernidad de darnos en toda la torre, con toda la industrialización, la contaminación, la sobreexplotación de la naturaleza, nos damos cuenta de que esa comunidad y esa sensibilidad que está en esa comunidad puede estar en el cuidado del ambiente, en el cuidado de los perritos, en mis amigos que tenemos un grupo en común que hacemos arte, que puede estar en otras partes. Eso es lo que nos liga a ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, hay otro tipo de prácticas que también han sustituido este asunto como de la unión en la religión, que tiene que ver con ¿qué? Algo que usamos que la religión, no, o sea, el asunto de lo religioso, de la religión cristiana, en toda la meditación y toda la contemplación, que es un ejercicio que es un ejercicio de contemplación, es un ejercicio de visión de uno mismo o de visión de Dios, pero siempre pensando como nos da cierta paz, ¿no? ¿Qué la sustituye? Que es así como muy famoso ahora. Que nosotros de hecho vamos a poner un programa para bienestar de los y las estudiantes. Sí, la salud mental, muy bien. Pero esta práctica es como para nuestra salud mental, pero es... meditación. Exacto, o sea, estas prácticas que de alguna manera volteamos a ver a Asia, a Oriente, y las tomamos como propias. ¿Por qué? Pues porque son prácticas que nos ayudan. Sí, o sea, la posmodernidad, acuérdense que no hay un periodo que se supera uno a otro. Están todas las capas actualizadas en la misma superficie. La cuestión ahorita es que ya nos dimos cuenta que la modernidad quiso tapar todas las capas y decir por aquí solo, y pues de alguna manera las prácticas arcaicas vuelven a estar en la superficie. ¿Por qué? Pues porque son prácticas, muchas de ellas sustentables, como las cosas de la siembra orgánica, el volver a pensar en la tierra como un organismo vivo, estas cosas, ¿no? O sea, aquí también otro de los puntos que no sé si ya lo hemos tocado y lo tienen así como bien claro, tiene que ver con la superación del individualismo. Totalmente. El mundo del arte contemporáneo es el mundo de la colectividad, o sea, es el mundo de lo relacional, es el mundo del arte que tiene que ver con el grupo. El artista moderno, pues es un artista encerrado en el estudio, trabajando todo el tiempo. Por ejemplo, pienso en un artista vanguardista, todo el tiempo en una idea nueva, porque precisamente es el artista contemporáneo, es el perfil del artista contemporáneo, y en comparación con el artista moderno. Es un artista que está encerrado en el que pinta mayoritariamente, que esculpe mayoritariamente, que es este artista que le da el martillazo al Moisés y le dice habla de Miguel Ángel. O sea, es este artista, ¿no? Que está inspirado por las musas. El artista contemporáneo tiene su inspiración más en el mundo y en los grupos en donde está metido. Aquí esta parte en la página 234 dice: son muchas las manifestaciones de esa resistencia. Su punto común es la afirmación de una heterodoxia mostrada, tal como indica Henry Lubac a propósito de la prosperidad, de la posteridad espiritual. Bueno, bla, 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 bla. Dice la luz, aquí tenemos, esto es lo que les decía hace un momento. Recuerda también que esta actitud no es de ningún modo oscurantista, porque también hemos todo el tiempo
pensado que la parte en la que en los periodos del arte son más sensibles o más basados no en lo racional, le decimos el oscurantismo. O, por ejemplo, en la Edad Media. O sea, toda la Edad Media que fue oscurantista, pues debe de haber habido alguna cosa, ¿verdad? Si se podía sobrevivir a la hoguera, debe de haber habido alguna cosa. Pero es esta tendencia a decir, lo que decía Mafuseli al principio, o sea, este asunto de lo apolíneo y lo dionisiaco, de Apolo y Dionisio, el dios de la luz, de la claridad, etcétera, y lo oscuro. Haciendo la dicotomía y la separación, sin entender que son partes de la misma cosa. Dice, la luz del sensus communis. Por eso les digo que a veces el sentido común no necesariamente es es el sentido común. Se refiere más bien a la sensibilidad común. ¿Ok? Por eso habla de sensus communis ahí. Esta es la que inquieta a los partidarios de las diversas ortodoxias, de las que sabemos que no dudaban en recurrir si era necesario el poder del brazo secular. Dice, en resumen, el sentido común es una manera de recordar que más allá o más acá de la racionalización de la fe, hay una experiencia vivida que funda la vida común. En las cosas que tienen que ver con la religión, que todavía sigue siendo un lugar común para muchas personas, la experiencia vivida tiene que ver con la comunión, con la misa, con el rito, con el ritual cristiano, tiene que ver con estar ahí y profesar la fe y de hablar del mismo y cantar los cánticos, etc. O sea, es más que el sobreentendido de la fe, es lo que tiene que ver con que a las personas les gusta estar entre otras personas. ¿Por qué creen eso? Es como un sentido de pertenencia. Exactamente, porque nacimos así. Acuérdense de lo que decíamos la vez pasada. Nacimos librados a la buena voluntad del otro. Es nuestra debilidad y nuestra fortaleza. No podemos sobrevivir sin el grupo. Y ese sentido de pertenencia que nos da 1, 2 o 3 grupos, actos religiosos o de otro tipo, de emprendimiento ecológico, lo que ustedes quieran, eso es lo que de alguna manera me hace pertenecer a un grupo, al grupo humano, al final de cuentas. Es bien interesante cómo todas las cosas se conectan, y a veces las vemos y no nos damos cuenta, ¿no? Dice, la vivencia. Dice, ¿acaso hace falta recordarlo? Interesarse por la vivencia, por la experiencia sensible, no es complacerse de una delectatio necesaria cualquiera o negación del saber, tal como lo acostumbran frecuentemente a creer los que solo se encuentran a gusto en los sistemas y en los conceptos desencarnados. Muy al contrario, se trata de enriquecer el saber, demostrar que un conocimiento digno de ese nombre no puede sino estar ligado orgánicamente al objeto que le es suyo. Es negar la separación, el famoso corte epistemológico, que se suponía que marcaba la calidad científica de una reflexión. Es reconocer finalmente que la pasión, además de actuar en la vida social, también tiene su lugar en el análisis que se propone comprenderla. En resumen, es emplear una forma de empatía y abandonar la altanera visión dominadora y la arrogante superioridad que son, conscientemente o no, privativas de la inteligencia. O sea, esta idea, volvemos a lo más interesante de todo el asunto, la idea de la superficie y del estrato. O sea, la idea de no podemos usar una tabula rasa como usó la modernidad para, por ejemplo, plantear los desarrollos de los pueblos. No podemos usar la tabula rasa para decir todos los de Monterrey son mandones. No podemos usar la tabula rasa, o sea, no podemos, ya en este momento no podemos generalizar de ninguna manera, con ninguna circunstancia, en ninguna situación y ni con ningún grupo de personas. O sea, las generalizaciones son esta idea de pensar siempre en una teoría dominante, hegemónica, del patriarcado, del hombre blanco, bla, bla, occidental. Otra cosa que ya tampoco podemos hacer es pensar que una cosa es una cosa, solo una cosa. Soy raro, pero una situación, un acontecimiento, una persona no es solo no es una característica, no es solo un rasgo. No nada más es eso, más bien hay que pensar siempre como no nada más es eso.
¿cómo puede pensarse de otra manera? Eso, ¿cómo lo podemos pensar de otra manera? La situación, ¿cómo la podemos pensar de otra manera? El acontecimiento, ¿cómo lo podemos pensar de otra manera? ¿Cómo se colorea la superficie? Me gusta mucho esta metáfora o esta analogía porque es ¿cómo se colorea la superficie? O sea, ustedes pueden ver un pedazo de tierra y decir, pues es un pedazo de tierra, pero abajo puede tener como visos de color rosa, naranja, ocre, o sea, puede tener muchos colores y eso es lo más bonito. Es como cuando rayamos arriba rayamos con crayón y luego le ponemos la capa negra. ¿Sí lo hicieron alguna vez? Es eso, o sea, es como cómo podemos ver. No, esto nos llena de gusto, nos gusta porque somos personas que estamos en ese asunto, estamos en ese campo, estamos queriendo entender el mundo. El arte de eso se trata, el arte contemporáneo sobre todo es tratar de entender el mundo. Ya no sirven las representaciones, el arte ya no representa, el arte ya no quiere imitar la naturaleza, el arte ya no quiere imitar la realidad. ¿Por qué? Pues porque no, porque eso ya pasó hace siglos. Bueno, al menos desde las vanguardias ya estaban pensando cómo representar de otra forma la realidad. Ahora la idea tiene que ver con cómo conocemos nosotros el mundo y cómo podemos dar una vista nueva de un fenómeno que a lo mejor ya está estudiado, de una situación que a lo mejor ya está muy vista. ¿Cómo lo podemos? Eso nos hace sentir mejor cuando nosotros nos apropiamos de ese conocimiento y lo podemos proponerlo, verlo de otra forma, verlo de otra forma. Dice, una frase que me encanta, dice, unos gobiernan el mundo y otros son el mundo. Nos interesa los que son el mundo, esos de los que nosotros también formamos parte, y lo que es indispensable delimitar lo que yo he propuesto llamar la centralidad subterránea. Dice, para eso es necesario volver a pensar el vínculo social fuera de dos grandes categorías que han marcado la modernidad, la historia y la crítica. A la historia con rumbo certero, bueno, bla, bla, bla. Vamos a ver otro punto interesante. Bueno, aquí lo que decíamos hace rato de la premodernidad, de lo arcaico, y que de alguna manera el arqué, que tiene que ver con lo arcaico, también ha sido algo que es arcaico. ¿Qué es arcaico? Pues es algo, es una práctica arcaica. Cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? Es algo antiguo, algo ya... Pero bárbaro, burdo, algo peligroso, ¿verdad? O sea, es una práctica arcaica. Dice, exacto, o sea, pero lo arcaico viene de la palabra arqué, que es arqueología. Entonces, o sea, en ese sentido, pues el arqué tiene que ver con lo que está no visto, lo que tiene en el estrato, lo que está ahí, escondido. Me parece que es un capítulo que vale la pena darle una revisada, otra revisada, trabajarlo, porque este texto, les digo, es un texto que es para actualizarse, para pensarse, para sentirse. Es un texto que no está escrito para explicar una teoría, es un texto que está escrito precisamente para que nosotros podamos tener esa vivencia con el texto, actualizarlo y de alguna manera puedes ponerlo en práctica. Insisto, o sea, por más que sepamos, por más que conozcamos, por más grados académicos que tengamos, por más artículos que publiquemos, por más grados que nos den, reconocimientos, si no hay un cambio en la forma en la que hacemos las cosas, eso no sirve de nada. Sigue siendo una personita vil, muy estudiada, eso sí, pero personita. Lean también este otro capítulo, el 7, es muy bueno, es muy corto, no lo es para la clase, yo no se los pido, pero si pueden y quieren, lean. ¿Okay? ¿Qué función tenía el artista y el arte bueno, para empezar con los griegos? Ya habíamos hablado de la pirámide platónica de la ciudad perfecta, ¿no? No figuraba alguien como artista, figuraban artesanos. Los más importantes de toda la pirámide eran los filósofos, los pensadores, los sabios. Después de eso venían los políticos, luego los soldados y luego en el mero abajo de todo el asunto, artesanos y esclavos. Entonces, ¿qué sucede qué sucede con el arte? En Grecia no figuraba.
¿Qué sucede con el arte, por ejemplo, en la Edad Media? ¿Cómo es el arte en la Edad Media? Pues es religioso, bueno. Religioso totalmente, exactamente. O sea, las catedrales góticas estaban hechas para representar lo abstracto de Dios y lo pequeño de las personas, la nada, la tierrilla de las personas pecadoras, ¿no? En el Renacimiento, ¿qué representaban? Ya empieza en el Renacimiento a haber algunas representaciones pictóricas o pinturas o obra de arte que tenía que ver como con un rescate precisamente de los griegos, porque por eso se llama Renacimiento, porque renace el clásico, ¿no? Pero renace el clásico en una mezcla de cristianismo, ¿y qué hace? Ayuda a consolidar la hegemonía del cristianismo. En esta etapa están los menchis, que son gente muy rica, que controla la iglesia, que controla y empieza la burguesía. Entonces, ok, vamos más allá. Ahora, vamos a las vanguardias. Las vanguardias, ¿qué pasó con las vanguardias? ¿Alguien sabe? Dicen, bueno, llegó la fotografía y la fotografía fue mucho más eficiente para retratar la realidad. No barata, porque decimos, es que es más barato. No, ahorita es barato. Pues sí, ahorita la tienes en tu teléfono y puedes tener... Miren, déjenles digo cuántos... Tengo, no sé, 40,000 fotografías y las tengo todas allí en la nube. Entonces, pues sí es barato. Pero a lo que voy es, no era barato en ese tiempo, pero sí se popularizó por ser eficiente, rápido y realista, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con las vanguardias? Las vanguardias dicen, no, pues ya no, o sea, no voy a estar haciendo lo mismo que la fotografía, voy a romper con esa representación, ya no necesito representar la realidad, o más bien, sí necesito representarla, pero voy a buscar otra forma de representarla. Y entonces, pues están, por ejemplo, el impresionismo, que busca el lugar específico con la luz específica, busca encontrar la luz específica para poder hacer un cuadro y representarlo, no de forma realista. Dice, por eso un Van Gogh, dice David Hockney, por eso un Van Gogh se parece tanto a un Cristo bizantino, a un Cristo de las catedrales góticas. Porque en ese tiempo hay algo que está, no se lo voy a spoilear porque lo van a ver en ese documental, porque hay algo que está entre estas dos cosas que quiebran la representación y la hacen buscar la representación realista. Entonces, bueno, después de eso, ¿qué sucede? El arte conceptual, de Martin Duchamp. ¿Qué sucede con Martin Duchamp? Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué sucede con el arte contemporáneo? El arte contemporáneo se presenta. El arte contemporáneo ya no pretende ser documentación de un territorio, de un rey, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no. El arte contemporáneo ya no pretende mostrar el mundo, porque la fotografía ya lo hace. El arte contemporáneo pretende presentarse, no representar, sino presentarse para que nosotros podamos tener una experiencia con él. A grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver todo el semestre, pero vamos a ir paso a paso, por supuesto. Bueno, es que lo vamos a ver durante el tiempo, ¿no? O sea, hay una presentación que requiere una actualización de nuestra parte y eso implica voluntad de nuestra parte. No sé si ya lo van a leer conmigo, pero no sé si ya alguien más les puso a leer el texto de Bourdieu de estética relacional. Lo vamos a ver más adelante ya con ejemplos muy específicos, pero tiene que ver con eso. O sea, se vuelve algo que, como dice Maffesoli, se convierte en una vivencia común. De alguna manera es la sensibilidad común que conforma. Nos hace pertenecer, como decíamos acá, pertenecer a ese grupo, a ese mundo, y nos ayuda a hablar en el mismo idioma que están hablando los demás. Nos hace parte de ese grupo porque podemos hablar en los mismos términos que el grupo. ¿Sí me explico? Se oye como si fuera una frase bastante banal, pero no, es una frase importante. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver
con pertenecer y poder tener una voz específica en un lugar, en un momento específico. Tengo una película que quiero que vean para esta idea de la tabula rasa del desarrollo, que se llama, no sé si alguien la haya visto, pero no la van a ver aquí, se las voy a poner en Teams para que la vean cada quien en su casa. Se llama Camino a la Escuela. ¿Alguien la ha visto? ¿No? ¿Sí? Es un documental, les va a romper el corazón, pero no me importa. Bueno, entonces les pongo esa película, o sea, ¿saben qué? Se las paso mejor por WhatsApp. Está en YouTube, es sencillo encontrarla. Se las paso por WhatsApp para que la vean en su casa y pues ahí hacen sus propias conclusiones.